Hola, vamos a continuar con el tema 4, el tema dedicado al proyecto de estructuras de acero, una introducción al proyecto de estructuras de acero, y vamos a empezar ahora. Hemos visto ya las propiedades fundamentales que necesitamos conocer del material y vamos a conocer ahora los aspectos básicos de la resistencia seccional, en este apartado que es el 4.2. Este vídeo tendrá tanto el apartado 4.2, que va a ser la parte fundamental, y del vídeo, y un poquito del 4.3, que es estado límite de servicio, que van a ser unas pocas diapositivas, porque será más de aplicación práctica que los conocimientos que de hecho ya hemos adquirido en este curso. En resistencia seccional no vamos a hablar de momento de inestabilidad. Inestabilidad llegará en el 4.4. Aquí hablaremos de tracción, de cortante, de compresión y de flexión o flexocompresión, pero sin problemas de inestabilidad o pandeo. Lo que vamos a hacer en este apartado durante todo el tema es acordarnos que la solicitación tiene que ser siempre menor o igual que la resistencia. En muchas diapositivas y en muchos problemas voy a poner solicitación menor o igual que resistencia. Y vamos a ver, la solicitación pues será el axil, el cortante, el momento flector, la combinación de axiles y momentos flectores que proceden del análisis, del programa que utilicemos o del cálculo manual o como lo hagamos, y utilizaremos valores característicos. Tiene que ser menor o igual, utilizaremos valores de cálculo, es decir, los característicos mayorados, tiene que ser menor o igual que la resistencia también de cálculo, ¿de acuerdo? S menor o igual que R, y luego, como conocemos ya cómo vamos a trabajar con los coeficientes de seguridad y los valores característicos, pues realmente será solicitación de cálculo menor o igual que resistencia de cálculo. Vamos a las diapositivas y empezaremos, bueno, ya que estamos aquí, podéis ver las fotos, empezaremos con la resistencia a tracción y podéis ver dos elementos, por ejemplo, en el que tenemos tirantes trabajando. Aquí a la izquierda veis la estación marítima de Alcudia, que bueno, que si uno lo ve externamente, pues puede ver que es un edificio más o menos común, pero después, cuando uno mira dentro, si se fija, la planta baja es diáfana. Este edificio realmente es una nave industrial de estructura metálica o mixta, en el que de la jácena principal, que es una gran celosía, cuelgan los forjados intermedios. Entonces, eso permite que abajo sea todo diáfano y por tanto los pilares, en este caso, no están trabajando, no son pilares que trabajen a compresión, sino son tirantes, son pilares que trabajan a tracción, en este caso, ya que cuelgan la estructura del techo. Luego os he puesto allá pues otra estructura muy característica de aquí de Mallorca, que sería el campo de Son Moix. Han cambiado el nombre 1000 veces, pero bueno, los mallorquines lo conocemos con el estadio de Son Moix, y podéis ver que es un campo de fútbol prefabricado, como la mayoría de estructura prefabricada, como la mayoría de hoy en día, y va a tener un gran voladizo para la tribuna, que va a generar, fijaos, va a tener luego una cubierta que se va a adosar aquí a la estructura, y aquí podéis ver ahí detrás unos tirantes. Aquí esta cubierta va a dar un gran momento flector, va a comprimir este lado de aquí y va a traccionar, lo podéis ver allí a la derecha, el elemento metálico, el tubo, que de forma yo creo que bastante correcta para destacar estructuralmente que es un tirante, pues vemos que han quitado todo el hormigón de alrededor y han dejado un tubo de acero con armadura, pero yo creo que da una buena sensación de lo que es un tirante. Vigas y tirantes lo veremos más adelante en el curso, pero vamos ya aquí a ver las tracciones. Bueno, pues como podéis ver, ya sabemos qué elementos pueden tener tracciones y hay muchos más elementos que podrán tener tracciones. ¿Y cómo se va a trabajar? ¿Cómo vamos a trabajar a tracción? Pues bueno, como os he comentado antes, vamos a tener en cuenta que solicitación tiene que ser menor o igual que resistencia. ¿Cuál es la solicitación? Pues en este caso la solicitación, la S, es el axil de cálculo.
N, en este caso en el código técnico le llaman E sub D, el valor de cálculo del esfuerzo axial. Y en este caso menor o igual que NTRD, según nomenclatura código técnico, es la resistencia de cálculo de la sección a tracción. Es decir, aquí lo único que hemos escrito es lo mismo que había puesto en la pizarra. ¿Y cuánto vale N sub TRD? Bueno, pues en general, si tenemos una sección, por ejemplo, esta sección que tenéis aquí, pues directamente el área de azul, la sección transversal, pues tiene este área azul, por F sub I dividido el coeficiente de seguridad de minoración del acero, gamma M0, nos da el axil resistente, la resistencia plástica de cálculo de la sección bruta. ¿De acuerdo? Es muy sencillo, ¿eh? Estoy seguro de que todos vosotros ya lo habéis dicho. El área por la resistencia de la sección transversal. Lo que sucede es que podemos tener agujeros. ¿De acuerdo? Si tenemos que este elemento traccionado, este tirante, está conectado con dos elementos, pues puede ser que la unión sea mediante una unión atornillada y que por lo tanto se le hayan hecho unos taladros en el alma. He representado los taladros aquí en esta diapositiva con estos la sección transversal que falta, lo he señalado en rojo. Esto sería una sección justo por el diámetro de los taladros. Y en este caso, claro, el área bruta la consideramos la misma, es el área azul. Aquí este área sería este área bruta, todo el área azul, pero si tenemos que falta un trozo de sección, pues porque lo hemos eliminado, vamos a hablar del área neta. El área neta sería el área total de la sección menos el área ocupada por los agujeros. ¿De acuerdo? O sea, sería el área azul de aquí abajo, que es equivalente a la de arriba, menos las áreas en rojo. Entonces, en este caso, como recordamos que la curva de tensión de deformación del acero no solo llega a F sub I, sino que tenemos endurecimiento por deformación, pues vamos a llegar a permitir llegar a F sub U. Con lo cual, en este caso, será el área neta de la sección, sin contar los agujeros, y si tenemos agujeros al trisbolillo, pues las normativas tienen cómo considerar el área neta en el caso de tener agujeros, que no todos coincidan en una misma sección transversal, por 0,9 y dividido gamma M2. En este caso es el coeficiente de seguridad del acero relativo a la plastificación. Y fijaros que aquí utilizamos F sub U. ¿Qué significa utilizar F sub U? Pues si vamos a la pizarra otra vez, un momentito, pues fijaros que utilizar F sub U no es nada más que recordar que en el diagrama tensión-deformación del acero, el que nosotros utilizamos de cálculo es un diagrama así. Esto sería un diagrama de cálculo en el cual llegamos a un valor de F sub I. Pero nosotros sabemos que en realidad no acaba aquí, sino que plastifica, hay un escalón de excedencia y luego tenemos un cierto endurecimiento por deformación y llegaremos a una tensión última o de rotura. Entonces, para esta tensión última o de rotura F sub U es la que vamos a utilizar en casos particulares, como por ejemplo este de aquí, cuando contamos el área neta y descontamos los agujeros. Si nos interesa un comportamiento dúctil, casi siempre nos interesa un comportamiento dúctil, ¿de acuerdo? Pero si lo requerimos especialmente, entonces la resistencia plástica de cálculo N sub PLRD, el del área bruta, deberá ser menor que la resistencia última de cálculo. ¿Qué significa esto? Si NPLRD es menor que NURD, significa que va a fallar por aquí la sección y por lo tanto fallará de forma plástica, fallará por F sub I, no fallará justo en la sección de los agujeros al alcanzar la... Igual falla por ahí finalmente, pero habrá plastificado el resto de la sección. En cuanto a resistencia por cortante, bueno, esto viene de criterio de von Mises y muchos de vosotros lo habéis visto en resistencia de materiales o en asignaturas relacionadas con mecánica. En este caso, pues también vamos a hacer solicitación menor o igual que resistencia. Y en este caso, la solicitación pues es VED, tiene que ser menor o igual que el cortante resistido. Y el cortante resistido, pues el cortante plástico es el área acortante por
el límite elástico del acero, es decir, F sub k dividido el factor de seguridad, y todo esto dividido raíz de 3. Este raíz de 3 no es un número mágico, sino que viene del criterio de von Mises, y en este curso no tenemos tiempo de explicarlo. Sí que hay un tema en el curso de estructuras 2 de edificación dedicado a los criterios de comparación. ¿Y cuál es este A sub v? ¿Cuál es el área acortante? Pues el área cortante, en principio, para un cortante, por ejemplo, como aquí, que sería un cortante vertical, un cortante paralelo al alma, viene a ser el área del alma. Realmente sería el área que he marcado aquí de lila, que es el que nos indican por aquí, es el área del alma, más teniendo en cuenta estos acuerdos que tenemos aquí circulares y medio alma, ¿de acuerdo? Hay que tener, es un área un poquito más grande, pero lo vamos a simplificar como h por tw, es decir, la altura del perfil por el ancho del alma. Aquí tenéis mucha nomenclatura que va a salir en esta diapositiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, T sub W es el espesor del alma, B es el ancho de la sección, H es el canto total de la sección, D es la distancia, en este caso, entre el final del acuerdo aquí que tenemos circular. En caso de tener una jacena armada cambia un poquito, pero bueno, eso está en la nomenclatura, está toda en la normativa y habrá que ir a buscarla. T sub F es el espesor del ala. En caso de ser un ala inclinada, pues T sub F se coge, como veis aquí, a B cuartos. Bueno, aquí tenéis la nomenclatura. En general, si nosotros utilizamos perfiles IPs, HBs, perfiles que están en los prontuarios, pues de hecho este área cortante nos vendrá dado en el prontuario, por ejemplo, el prontuario perfil Celsa. Y lo cogemos directamente de allí y ya está. En caso de tener, por ejemplo, un perfil con secciones armadas cargadas paralelamente al alma, pues lo que haremos será coger todas las almas y su área. Ya está. En este caso por D, que sería antes de la soldadura. Sin entrar en una jacena armada, no entraremos en el ala. Si tenemos un cortante que tenga esta dirección, aquí horizontal, pues el área cortante, ¿cuál creéis que será? ¿Creéis que será este área que tenemos señalada o cuál será el área cortante para un cortante que sea horizontal, perpendicular al plano del alma? Bueno, serán las alas, ¿de acuerdo? Para un cortante vertical tenemos este área de aquí, para un cortante horizontal, paralelo a las almas, sería el área de las almas. El área de las alas, ¿de acuerdo? Fijaos, eso está por aquí. Perfiles en IHU cargados perpendicularmente al alma es el área total menos el área del alma, es decir, el área de las alas. Bueno, esto es ponerse a mirar un poquito esto de aquí para secciones circulares huecas o secciones macizas, valores que vienen de resistencia de materiales, y nosotros tampoco lo vamos a profundizar mucho más. Aquí tenéis la nomenclatura, sale en la normativa, la podéis mirar. Y ahora, antes de hablar de flexión, vamos a hablar de forma muy rápida, muy introductoria, de la clasificación de las secciones en función de su comportamiento. Ya sea flexión, también esta diapositiva está representada a flexión, se podría hacer también con el comportamiento frente a un axil de compresión, y tiene relación hasta dónde podemos utilizar la plasticidad del acero. Por ejemplo, una sección en clase 3, vamos a empezar por en medio, es aquella en la que el momento que agota la sección es lo que llamamos el momento elástico y que supone que en la fibra traccionada y en la fibra comprimida, estamos hablando de una sección doblemente simétrica, llegamos a un valor de F sub i, a la plastificación del material. Es decir, el material puede plastificar en su fibra más traccionada y en su fibra más comprimida. Esto sería el típico cálculo elástico por la ley de Navier-Bernoulli y ya estaría. Los perfiles de clase 1 o clase 2, a lo que corresponden prácticamente todos los perfiles laminados del prontuario, todos IPs, HBs, en este caso, como ya conocemos el diagrama tensión-deformación, lo he puesto antes en la pizarra, recordad, el diagrama de tensión-deformación del acero
es este de aquí, y fijaos en la curva azul. Al plastificar, el diagrama de cálculo permite tener deformaciones muy grandes sin incremento de tensión. Pues esto lo vamos a utilizar también para el proyecto a flexión o axil de compresión. Entonces podéis ver aquí que tomando que llegamos a la plastificación y a partir de allí puede, para valores crecientes de deformaciones, podemos tener de forma constante el valor de F sub i, pues definimos que las secciones de clase 1 y clase 2, luego vemos la diferencia entre ellas, son aquellas en que, tanto en el lado traccionado como en el lado comprimido, y sobre todo se refiere al lado comprimido, ya veréis, podemos llegar hasta el valor de F sub i y tener, pues para deformaciones crecientes, todo plastificado prácticamente el ala y todo el alma, a compresión y lo mismo a tracción. Y aquí habría un cambio alrededor de la fibra neutra, habría un cambio de este lado al siguiente. Y los perfiles clase 4 son aquellos que a compresión tienen problemas de inestabilidad, que se produce abolladura. Al abollar, una parte de la sección comprimida deja de ser útil y veis que una parte la hemos borrado en esta diapositiva, este dibujo viene en la normativa, porque deja de ser útil y deja de ser funcional, ha abollado. Fíjense, alrededor del pliegue no abolla en la zona central. Esto es lo normal. Muchos productos normales de consumo, por ejemplo, una botella de agua, va teniendo una serie de pliegues, pues precisamente para comportarse mejor frente a la inestabilidad. Pues aquí ocurre lo mismo, entonces esta parte es eficiente, pero esta parte de aquí deja de ser eficaz. Con lo cual la tendremos que quitar y luego la parte que queda eficaz, que sería esta de aquí, la parte eficaz frente al cálculo, solo podrá llegar a compresión al valor de F sub i, al límite elástico. ¿De acuerdo? Porque tiene problemas de estabilidad, no podemos ir a deformaciones tan grandes como si podíamos, por ejemplo, en clase 1 y clase 2. Fijaos, clase 1 y clase 2, ningún problema en estabilidad. Clase 3, podemos llegar a comprimir totalmente hasta el valor de F sub i, la parte más comprimida de la sección, pero allí nos tenemos que parar. Y clase 4, antes de llegar a F sub i, una parte de la sección abolla y deja de ser eficaz. Eso es el típico comportamiento de los perfiles conformados en frío. Son un poco, en este curso no los trabajaremos por falta de tiempo, pero bueno, de hecho son un poquito más divertidos porque, claro, al llegar a tener algo de inestabilidad, pues esto de aquí vamos a considerar que deja de ser eficaz, con lo cual va hacia abajo el centro de gravedad de la sección y entonces aquí ya no vamos a tener, fijaros, aquí estaba el centro de gravedad inicial, ahora la fibra neutra pasa más abajo y ya las tracciones y las compresiones pues ya no van a ser iguales, porque la fibra neutra se ha desplazado hacia abajo, porque aquí una parte de área deja de ser eficaz. Nosotros en este curso vamos a trabajar con perfiles laminados, estaremos, de hecho, en clase 1. Trabajaremos como si fuera clase 2. ¿Qué diferencia hay? Además, esto lo hemos visto a nivel seccional, pero ¿qué pasa a nivel más estructural? Si hacemos una curva momento-rotación, es decir, el momento que es capaz de resistir la sección respecto a la rotación de dicha sección, un perfil clase 4 pues no llegaría ni a M sub i, que sería el de Navier-Bernoulli. M sub i equivale al momento elástico, al de clase 3. No llegaríamos, tendríamos problemas de inestabilidad. Bueno, y enseguida bajaríamos y no tendríamos una gran ductilidad. Un clase 3, pues llegamos a M sub i, pero tampoco podemos rotar demasiado. Clase 2 permite llegar al momento plástico, pero no se forma una rótula plástica completa. Y en clase 1 llegamos al momento plástico y se permite la formación de una rótula plástica perfecta, o perfecta a nivel de cálculo, y nos permite llegar a rotaciones muy elevadas y a ductilidades muy elevadas. Nosotros en este curso no podremos clasificar secciones y me sabe mal que a veces tengo la sensación, cuando voy de este curso, que invierto más tiempo en decir lo que no sabremos hacer en este curso que lo que sabemos hacer. No es así, dedico más tiempo a lo que sabremos hacer, pero sí que creo que es importante también ser conscientes de hasta dónde llegamos. No llegamos
a todo por falta de tiempo, no porque no tengáis capacidad, y lo que se trata es que, bueno, saber aprender. Y si alguien tiene interés en pues, ver cómo se clasifican las secciones, en este mismo canal de YouTube tenéis recursos donde se explican, o si no, en libros de texto y en normativas, podéis ir siguiéndolas y aprenderéis perfectamente a clasificar secciones. Yo, si en algún ejercicio hace falta clasificar la sección, en alguna Jacena armada, os daré yo la clase en la que estamos. Bueno, pues ahora, explicadas estas secciones, pues vamos a ver cuál es la resistencia de un elemento comprimido. Cualquier puntal, cualquier pilar que esté perfectamente comprimido sin tener en cuenta efectos de inestabilidad, esto es muy importante, aquí no tenemos en cuenta el pandeo, de momento, ya veremos en el apartado 4.4 cómo tratar a nivel seccional, aquí es a nivel elemento estructural, aquí estamos hablando a nivel solo de la sección, y tendremos que la solicitación, en este caso el axil de cálculo, igual que tenemos otra acción, tiene que ser menor o igual que la resistencia, en este caso el axil resistente a compresión, que para secciones de clase 1, 2 y 3 sería el área por F sub i dividido gamma M0. A compresión pura, pues podemos llegar hasta F sub i. Aquí estará todo a F sub i, toda la sección plastificada, y justo al llegar, en el diagrama tensión-deformación, nos quedaremos allí. Vamos a recordarlo. Siempre recordad el diagrama tensión-deformación, lo tenéis aquí. En el diagrama tensión-deformación nos estamos quedando justo en este punto, en el punto... Ahora, este de aquí, para una sección de clase 3 no podríamos llegar más allá. Para una sección de clase 2 y 1 sí, pero a axil la fuerza es la misma. Como esto es horizontal, a nivel resistente de axil de compresión, la fuerza que tenemos en clase 1, 2 o 3, la resistente va a ser exactamente la misma. Otra cosa va a ser a flexión. En cambio, si fuera clase 4, claro, en clase 4 vamos a tener problemas de inestabilidad. Entonces, en clase 4 tendremos que descontar el área que abolla, ¿de acuerdo? Entonces hablaríamos del área eficaz por F sub i partido gamma M0. Es decir, esto era para flexión, aquí una parte dejaba de ser eficaz. Si esta sección la sometiésemos a axil de compresión, pues habría probablemente una parte no eficaz en cada una de las zonas centrales del perfil. Fíjense aquí que estos perfiles conformados van teniendo muchos pliegos. Aquí pueden ver que hay un pliego aquí, otro pliego aquí, otro pliego. Es para minimizar la abolladura. Aquí también podéis verlo. Pero en el alma, si está comprimida, pues vamos a tener problemas de abolladura. Estos perfiles no serían los más adecuados para trabajar a compresión pura, eso está claro. Y bueno, ya tenemos, por tanto, elementos comprimidos. Y pasamos ahora a elementos sometidos a flexión. Solicitación menor o igual que resistencia, y nos tenemos que acordar, lógicamente, de Navier. Aquí tendremos que el momento solicitación, la S, tiene que ser igual o menor perdonad, que el momento resistente. El momento resistente, bueno, pues para una clase 3, que sería cálculo elástico, vendrá directamente, lo podremos encontrar, lo que hemos visto en el tema 2, por Navier-Bernoulli. Fijaros, vosotros sabéis, ley de Navier, que las tensiones valen el momento por el brazo de palanca partido por la inercia. Siendo Y, en este caso, pues si tenemos una sección, bueno, vamos a suponer que fuera simétrica, cosa que no me sale mucho cuando dibujo en la pizarra, pero aquí tendríamos la fibra neutra, o en este caso el centro de gravedad, porque estamos a flexión, pues Y en este caso es la distancia al extremo, o la distancia hasta donde calculamos. Si queremos calcular en el extremo pues más traccionado o más comprimido, Y será H medios. Con lo cual, aquí podríamos sustituir
H medios, y si buscamos la resistencia, diremos, bueno, pues cuando llegamos a F sub i d, al límite elástico de cálculo, tendremos el momento resistente, en este caso elástico porque estamos trabajando con elasticidad, por Y, vamos a llamar H medios partido por I. Entonces, F sub i d será el momento elástico dividido por I, y en este caso por H medios, o dividido H medios, o la distancia del centro de gravedad a la fibra más extrema, que esto se llama el momento resistente. El momento resistente mínimo, si la sección no fuera simétrica, nos maximizaría la tensión. Y a partir de aquí, pues está claro que el momento resistente elástico es F sub i d, el límite elástico del acero que tenéis aquí, en este caso de cálculo, por el módulo resistente elástico. F sub i d es F sub i dividido el factor de seguridad. Esto lo podemos ver en la diapositiva que estábamos. Entonces, en la diapositiva que estábamos, fijaros que el momento es el módulo, aquí, el módulo elástico por F sub i d o por F sub i partido a m0. Esto de aquí es exactamente la fórmula que teníamos en la pizarra. Por analogía, para secciones clase 1 y clase 2, va a ser la misma expresión, pero llegando a plasticidad, con lo cual vamos a trabajar, aquí lo podéis ver, con el módulo plástico, resistente plástico. El módulo resistente plástico pues saldrá de utilizar un esquema tensional como el que tenemos aquí. Este sería el momento resistente plástico y aquí teníamos el momento resistente elástico. Con ese esquema resistente podemos sacar este módulo. En caso de tener secciones clase 4, pues bueno, habrá que tener en cuenta que habrá que utilizar una sección eficaz. Pero bueno, la fórmula es la misma, no vamos a entrar en este curso y aquí en todo caso lo tenéis. Como siempre, solicitación menor o igual que resistencia. No os olvidéis. ¿Qué pasa en flexión compuesta? Si tenemos axil y dos momentos flectores, por ejemplo, pues para clase 1, 2 y 3, de forma conservadora, vamos a hacer una interacción lineal. Es un cálculo conservador, realmente no sería una curva, no sería una recta como estamos haciendo aquí, pero fijaros, diríamos, el axil solicitante dividido el axil resistente, como si actuase solo, más el momento según un eje solicitante dividido el momento según resistente según ese eje, y lo mismo para el eje Z, tendrá que ser menor o igual que 1. Esto es una interacción simplificada y conservadora que podemos utilizar en plasticidad. Para secciones en clase 4 sería lo mismo, pero aquí iría cambiando la posición de la fibra neutra. Entonces el axil, cuando cambia la posición de la fibra neutra porque una parte deja de ser eficaz, el axil produce un pequeño momento flector, porque está aplicado en el centro de gravedad de la sección anterior y normalmente, pues por la bolladura, al venir con momento flector, cambia el centro de gravedad de la sección eficaz y aparecen allí unos pequeños flectores adicionales que vienen del axil. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar aquí. Y luego, a veces, esto es interacción sin cortante, a veces hay que tener en cuenta interacción flexión cortante. En el caso de que el cortante de cálculo, es decir, la solicitación, es mayor a la mitad de la resistencia de la sección a cortante, la resistencia plástica de la sección que hemos visto en unas diapositivas atrás, entonces hay que reducir el momento resistente plástico. ¿Por qué? Claro, fijaos, si estamos con el momento plástico, vamos al esquema anterior, el momento plástico utiliza tensiones y deformaciones elevadas en todo el alma, pero el cortante va a tener también que resistirse por el alma, entonces se produce una interacción en el alma y para el cálculo con momento plástico, si hay un cortante elevado de más del 50% de valor resistente del cortante que hemos visto en esta diapositiva, entonces habría que tener en cuenta una interacción y se tendría que restar, perdonad aquí,
reducir un poco el momento resistente plástico. Lo dejo aquí, está en la normativa EAE o en el código técnico, se pudiera buscar y no tiene más problema, y a los libros de texto para acabar de entenderlo. No hay ningún problema, pero nosotros no vamos a entrar en esta parte. En el caso que vamos a trabajar de cargas repartidas, generalmente esta condición no sucede para perfiles laminados, con lo cual no vamos a tener que preocuparnos. No hay que olvidarse de lo que he puesto en la pizarra, de que el tema de flexión deriva de Navier-Bernoulli, y sabemos que también por principio de superposición podemos sumar los efectos, con lo cual la tensión máxima en cualquier caso, si queremos calcular en elasticidad, sabemos que sea el axil partido por el área, más o menos en función del criterio de signos que utilicemos, el momento flector para un eje dividido módulo resistente, y lo mismo para el otro eje. Por ejemplo, para un eje, pues podríamos sumar un axil de compresión más la compresión que da el momento flector aquí abajo, podríamos tener las tensiones en la sección inferior y las tensiones en la sección superior, y podríamos calcular por elasticidad. A mí me enseñaron a calcular hace muchos años, la normativa que había cuando yo fui estudiante era en cálculo elástico, y el cálculo plástico pues era un poquito para ir más allá. Ahora la normativa ya permite el cálculo plástico, ¿de acuerdo? Y permite creación de rótulas plásticas, redistribución de esfuerzos y muchos otros aspectos en los que no tendremos tiempo de entrar. Pero con esto que hemos visto ya podremos dimensionar una gran cantidad de elementos, o al menos predimensionarlos. Y vamos a acabar en este vídeo, porque son muy poquitas diapositivas, con el apartado 4.3 de flecha y vibraciones. Nosotros, si tenemos una estructura, una viga por ejemplo aquí de luz L sometida a una carga F, pues va a tener una cierta deformada, va a bajar lo que decimos la flecha. ¿Qué sucede? Bueno, pues va a tener problemas de apariencia. Si vemos una estructura con mucha flecha, pues da problemas de apariencia, pero además va a hacer que los elementos constructivos que se apoyan encima de nuestra estructura puedan tener problemas. Por ejemplo, pueden aparecer fisuras en tabiques interiores, fisuras en fachadas, pueden empezar a funcionar mal las puertas correderas o los armarios, y también podemos tener flechas horizontales, que son los que llamamos desplomes. En este caso, en una casa, evidentemente, en muy mal estado, ¿vale? Pero tenemos aquí desplomes, que serían flechas horizontales. Y muchos de vosotros pensaréis que pinta un instrumento de cuerda aquí en medio. Bueno, porque vamos a hablar un poquito de vibraciones. Entonces, el estado límite de servicio, que vamos a ver aquí, van a ser flecha y vibraciones para limitar daños y por apariencia y confort del usuario. Esta diapositiva ya la hemos visto. Cuando hablamos de flechas tenemos tres límites diferentes. Aquí veis, por ejemplo, un forjado con una flecha permanente muy grande. Esto tiene truco, es un ensayo después, y es lo que vemos después de un ensayo de fuego, y esta flecha tan grande es porque durante el incendio, como vimos en el apartado 4.1, el módulo de elasticidad del acero baja mucho, y por lo tanto aumenta la flecha. Entonces, esta foto tiene truco, pero es para que veamos muy bien la deformada y la flecha. Cuando se considere la apariencia de la obra, nos dicen, la apariencia de la obra es lo que nos molesta visualmente, es la flecha total. Se admite que la estructura horizontal de un piso cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, vimos las combinaciones de acciones, pues cogeríamos la casi permanente, la flecha relativa es menor que 1/300. Y hay que ver qué es la flecha relativa. Entonces, la flecha relativa, que no lo hemos comentado en clase, la flecha relativa, pues vamos a suponer la estructura más sencillita del mundo, una viga biapoyada, con una carga P, una longitud L, y vamos a suponer que esta estructura con esta carga hacia abajo, pues se va a deformar
con esta deformada que he dibujado en verde, y esto de aquí le llamamos la flecha. Entonces la flecha relativa será la F partido por L. Y en este caso, si estamos hablando de apariencia, nos dicen que tiene que ser menor o igual que 1 partido 300. ¿Esto qué significa? Pues por ejemplo, si la longitud de esta viga son 6 metros, 600 centímetros, a poner un número fácil, la flecha límite por apariencia para combinación casi permanente será 600 partido 300, pues 2 centímetros. Vamos a limitar la flecha a 2 centímetros. Si la luz es de 9 metros, pues este límite será 900 partido 300, 3 centímetros. La flecha relativa por apariencia, lo que visualmente vamos a poder detectar. Eso significa la flecha relativa. Volvemos a la diapositiva y vamos a ver los otros límites. Hemos visto el de abajo del todo, el de aquí, ahora vamos a ver el de arriba. Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, la integridad de los elementos constructivos es precisamente esto de aquí, ¿de acuerdo? Que fisuren pues aquí tabiques o fisuren fachadas o que tengamos problemas en pavimentos, porque salten más losas o en tabiques. Entonces, aquí en este caso, cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la estructura horizontal de un piso cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, pues la combinación de acciones iríamos a la característica, considerando solo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento. Claro, es decir, ¿qué flecha daña un tabique? Pues la flecha del forjado que tiene lugar después de la colocación del tabique. ¿Qué flecha daña a un pavimento? Pues la que viene, la deformación de la estructura que se produce después de haber puesto el pavimento. Pues en este caso la flecha relativa es, para acciones características, solo lo que viene después del elemento constructivo, 1.500 para tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas, 1.400 en tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas, este sería el límite que normalmente vamos a utilizar, y 1.300 en el resto de casos. El límite de 1.400 es muy normal, 1.500 si vamos a elementos más frágiles que probablemente acaben fisurados, con lo cual hay que ir con mucho cuidado. Y por último, cuando se habla del confort de los usuarios, el confort está relacionado con vibraciones. Entonces, una forma de limitar las vibraciones, una forma indirecta y para estructuras sencillas de edificación residencial, por ejemplo, nos dicen que una estructura horizontal es suficientemente rígida si para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente las acciones de corta duración, claro, lo que producen vibraciones son las acciones de corta duración. Una acción casi permanente no produce vibración. La flecha relativa es menor que 1.350. Bueno, esto es para un forjado, por ejemplo, residencial. Pues si cumplimos este límite, sabremos que no deberíamos tener problemas por vibraciones. Para calcular las flechas, utilizaremos, pues en este curso no vamos a hacer cálculo manual, sino utilizaremos fórmulas del prontuario. Por ejemplo, una viga hoy apoyada con carga repartida, la flecha máxima que se produce en el centro del vano es 5 PL a la cuarta, 5 veces la carga por la longitud a la cuarta, fijaros que depende mucho de la longitud, dividido 384 E por I. Si tenemos un momento flector negativo en una viga, la flecha que se produce en el centro, en este caso, es ml cuadrado partido 16 EI. Y con un signo negativo porque es una contraflecha, es una flecha que va para arriba. Estas fórmulas las he puesto aquí porque las utilizaremos para la práctica y son importantes. Son importantes y están en el prontuario, en los prontuarios las encontraréis y las utilizaremos. También se pueden deducir en las asignaturas de resistencia a materiales, lógicamente. También hay que limitar los desplomes, que es el desplazamiento horizontal, en este caso pues en un edificio, y hablamos de dos tipos de desplome. El desplome total, relativo a la altura total del edificio, y el desplome local, que es el valor
relativo en una única planta. En un tramo de pilar, pues de aquí a aquí, ese sería el desplome local y dependerá de esta altura de planta. Y para la altura total del edificio tenemos un desplome total. Bueno, hay unos límites, están en el código técnico de edificación y aquí lo tenéis, y bueno, como todos sabemos leer, seguimos. Y de vibraciones, hemos visto el límite de confort para estructuras sencillitas, pero la normativa nos da mucha más información, que no es necesariamente sencilla a nivel de esta asignatura, y que las voy a ilustrar con dos vídeos que pondré en la lista de reproducción de YouTube a continuación. Pondré dos vídeos cortos bajados de, bueno, no son bajados de internet, se reproducirán en la página de origen. Uno de la inauguración, del día de inauguración del puente del Milenio en Londres, y veréis que hubo un problema con las vibraciones, con un modo de vibración horizontal. Bueno, igual pondré tres vídeos. Si encuentro otro, pondré otro, pero bueno, ya los veréis y los entenderéis visualmente. El del puente de Londres tenía un problema horizontal que además se acopló el caminar de las personas que, al ver que el puente vibraba horizontalmente, y fueron marcando sus pasos y se fue acompasando la vibración del puente, el periodo propio, la frecuencia propia del puente, con la excitación de las personas caminando. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen que un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones dinámicas si la frecuencia de la acción dinámica, frecuencia de excitación, en el caso del puente del Milenio de Londres sería la frecuencia de las personas, se aparta suficientemente de las frecuencias propias del edificio, la frecuencia a la que tiende a vibrar el edificio. Para el cálculo de la frecuencia propia se tendrá en cuenta las posibles contribuciones de todo lo que gravita en la estructura, cerramientos, separaciones, tabiquerías, revestimientos, todo lo que gravita interviene, y si es una estructura de hormigón, la fisuración del hormigón pues resta inercia y por lo tanto también va a ser importante. Dice, en algunos casos, el puente Tajoma, también, mira, intento poneros el puente aquí detrás, si las vibraciones pueden producir el colapso de la estructura portante en algunos casos. Fenómenos de resonancia, etc. Son estructuras muy esbeltas, estamos hablando ya de problemas de aeroelasticidad, y son problemas distintos a los que vemos en esta asignatura, pero creo que es de interés. Y luego, finalmente, decir pues, que se admite que una planta de piso, susceptible a sufrir vibraciones por efecto rítmico de las personas, estamos hablando del código técnico de edificación, por tanto se centra en edificios, es suficientemente rígida si la frecuencia propia es mayor que 8 Hz para gimnasios y polideportivos, 7 Hz en salas de fiestas y 3,4 Hz en locales de espectáculos con asientos fijos. O sea, la frecuencia propia deberá ser mayor que estas de aquí y entonces no tenemos problemas de acoplamiento y por lo tanto no tenemos problemas de vibraciones graves. Ved los vídeos de detrás. Y en clase comentamos los vídeos si tenéis también alguna duda en la próxima clase. Y hasta aquí este primer apartado, 4.3 dedicado a estado límite 4.2 estado límite último, 4.3 estado límite de servicio de forma muy introductoria, y en el siguiente vídeo veremos el apartado 4.4. Entonces, nada más, muchas gracias por vuestra atención y seguimos.